Buenos días, jóvenes. En este momento pues explicaremos el trabajo y la energía mecánica. ¿Listo? El trabajo básicamente es como esa transferencia de energía o esa fuerza que se transfiere a un cuerpo para poderlo desplazar. ¿Listo? Está dado por la fuerza aplicada, la distancia que se mueve ese objeto y el ángulo de la fuerza que se está aplicando. Esto del trabajo se nota mediante una letra W mayúscula. ¿Listo? Entonces hay diferentes momentos donde hay trabajo o no hay trabajo. Por ejemplo, cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento, no hay trabajo porque la fuerza está formando un ángulo de 90 grados con el desplazamiento. Y al hacer la operación matemática coseno de 90 va a ser cero, entonces no va a haber un trabajo. ¿Listo? Caso contrario, cuando la fuerza es paralela al desplazamiento. Al ser paralela, pues sí puede ejercer algún tipo de ángulo. ¿Listo? Entonces, si el trabajo es positivo, la energía es transferida al sistema. Si el trabajo es negativo, la energía es transferida desde el sistema. ¿Listo? Son conceptos eh, que debemos tener en cuenta para pues, entender la cuestión física. También tenemos pues entonces la energía. ¿Qué es la energía? Es la capacidad de efectuar un trabajo. En la energía mecánica se descompone en energía potencial gravitacional, energía cinética y energía potencial elástica. Tanto las unidades de trabajo como de energía son los joules. Se puede hacer una conversión de estos joules a calorías para entender qué significa esta unidad. ¿Listo? Entonces las calorías pues está más asociada a lo que conocemos día a día en las cuestiones de alimentos. ¿Listo? Ese gasto energético o, o pérdida energética cuando comemos o hacemos ejercicios. ¿Listo? Entonces tenemos tres tipos de energías mecánicas. ¿Listo? Estas son las más básicas. Energía potencial gravitacional, energía cinética y energía potencial elástica. La energía potencial es la que se encuentra almacenada en un objeto. ¿Listo? Si tú estás sentado, quieto, hay una energía potencial. ¿Listo? Que está guardada, que está acumulada. ¿Listo? Entonces, la energía potencial gravitacional ya es cuando se encuentra a una altura. Entonces, tenemos la gráfica, se eleva la piedra a una cierta altura. Entonces, hay una energía potencial gravitacional. Entre más alta la altura puede haber mayor energía potencial. Igual también depende mucho de la masa. La mayor masa también puede generar mayor energía potencial gravitacional. La energía potencial gravitacional pues está por la masa, la gravedad y por la altura. ¿Listo? Entonces la masa siempre va a estar en kilogramos. Siempre debemos procurar que esté en kilogramos. Si no, pues hacer la respectiva conversión. La aceleración gravitacional, que va a ser siempre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, siempre y cuando sea pues aquí en la Tierra. Ya pues si intentamos manejar otra energía en otro cuerpo celeste, pues debemos conocer la aceleración gravitacional de ese cuerpo celeste. Y la altura en metros. Entonces la energía potencial gravitacional cuando el objeto está en reposo y se encuentra a una altura. Ahora está la energía cinética. La energía cinética pues viene de esa parte de kinestesia o kinestético, la parte de movimiento. ¿Listo? Entonces ya cuando hay un objeto que está en movimiento, se está generando una energía cinética. En la conservación de la energía podemos decir que hay una energía potencial cuando está quieto y se transforma a una energía cinética, a una energía de movimiento. Por eso la famosa frase que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, la potencial se transforma a la energía cinética o viceversa. ¿Listo? Entonces tenemos energía cinética. La energía cinética está dada por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces la masa en kilogramos y la velocidad metros por segundo para poder que nuestras unidades nos den joules respectivamente. Y por último tenemos la energía potencial elástica. Entonces también es cuando está en reposo, pero cuando hablamos de un cuerpo elástico, por ejemplo un resorte. Cuando se estira o cuando se encoge, o sea, aprieta el resorte, este guarda una energía potencial ahí. Ya cuando se suelta ese resorte, pues libera esa energía, que se puede convertir en energía cinética, libera esa energía generando un movimiento del objeto que esté cerca. ¿Listo? Entonces, la energía potencial elástica. La energía potencial elástica está por un medio, K, esa K es diferente a esta K mayúscula, ¿listo? Entonces no confundirla, esta K minúscula
es la constante elástica que todo resorte tiene. ¿Listo? Entonces, esa constante elástica la podemos diferenciar mediante sus unidades. Sus unidades son newton sobre metro. Y X va a ser esa distancia o lo que se comprime o lo que se elonga ese resorte. ¿Listo? Esas son las definiciones de tanto de trabajo como de energía mecánica. Entonces, vamos a hacer un ejemplo donde apliquemos la parte del trabajo. Se me olvidaba. Entonces, como les decía ahorita, entonces la energía que está en unidades joules se puede expresar en calorías. Un joules equivale a 0,23 calorías y una caloría 4,18 joules. Entonces en el momento que queramos hacer la conversión simplemente es hacer una regla de 3. Entonces, un padre tira de su hija sentada en un trineo con velocidad constante sobre una superficie horizontal una distancia de 10 metros, como se ilustra en la figura. Si la masa total del trineo y la anilla es de 35 kilogramos y el coeficiente de fricción entre patines del trineo y el anillo son de 0,20, ¿cuánto trabajo efectúa el padre? Eso son el enunciado del ejercicio. Aquí vamos a aplicar fuerza de fricción, sumatoria de fuerzas y la ecuación de trabajo. Entonces primero miremos qué datos tenemos. Tenemos la distancia de 10 metros, la masa 35 kilogramos, tenemos el coeficiente de fricción 0,20, este no tiene unidades, ahí me equivoqué, se no va con unidades, listo, el coeficiente de fricción no va con unidades, simplemente es un valor numérico, y el ángulo que es 30 grados, listo, o sea está jalando con una fuerza, no sabemos cuánto es la fuerza, con un ángulo de 30 grados. Y la ecuación de trabajo, fuerza por distancia por coseno. Entonces, de esta ecuación, pues conocemos la distancia, que son los 10 metros, y conocemos el ángulo, ¿cierto? Pero no conocemos la fuerza. Entonces, debemos determinar esa fuerza. Entonces tenemos que hacer, primero mirar qué fuerzas actúan. Entonces, aquí actúa una fuerza, que es la que es el señor jalando el trineo. Entonces, hay una fuerza en X, ¿cierto? Que va a ser fuerza por el coseno del ángulo. Como hay una fuerza de fricción que se opone al movimiento, aquí hay una fuerza de fricción, si me queda bien, fuerza de fricción, bueno, fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, tenemos la normal y tenemos el peso. ¿Listo? Ahí están las fuerzas que están actuando. También aquí hay una fuerza. Esta fuerza se descompone tanto en X, que es fuerza por el coseno del ángulo, como en Y, fuerza por el seno del ángulo. ¿Listo? Entonces hacemos la sumatoria de fuerzas en X. En este momento, pues cuando hacemos la sumatoria de fuerzas, vamos a estar que está en reposo en ese momento, que están las fuerzas son igual a 0. Entonces, sumatoria de fuerzas en X, tenemos fuerza por coseno del ángulo, ¿listo? En X, menos la fuerza de rozamiento, igual a 0. La fuerza de rozamiento, recuerden que es el coeficiente de fricción por la normal. Entonces nos va a quedar que la fuerza por el coseno del ángulo menos el coeficiente de fricción por la normal. Entonces ahí tenemos nuestra primera ecuación. Ahora haremos la sumatoria de fuerzas en Y. Debemos hacer la sumatoria de fuerzas en Y porque necesitamos conocer el valor de la normal para poder calcular la fuerza general. Entonces sumatoria de fuerzas en Y. Entonces tenemos la fuerza, fuerza por el seno del ángulo, más la normal, que también está en Y, menos el peso. Entonces despejamos y me queda que la normal, como el peso está negativo, pasa al otro lado positivo, fuerza por el seno del ángulo está positivo, pasa al otro lado negativo. Me queda que la normal es igual al peso menos la fuerza por el seno del ángulo. ¿Listo? Tenemos nuestra segunda ecuación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a combinar estas ecuaciones, es decir, que vamos a reemplazar 2 en 1. Esa parte de la normal, de la fuerza normal, la vamos a introducir en la ecuación 1. Entonces tengo que fuerza por coseno del ángulo menos el coeficiente por la normal. ¿Y qué es la normal? El peso menos
la fuerza por el seno del ángulo. Entonces esto va igual a 0. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a romper ese paréntesis. ¿Listo? Entonces simplemente es multiplicar término a término. ¿Listo? Entonces tengo que la fuerza por el coseno del ángulo es igual al coeficiente por el peso, menos por menos más, por el coeficiente por la fuerza por el seno del ángulo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizar la fuerza, porque este es el valor que yo estoy buscando. Yo estoy buscando cuál es el valor de F. ¿Cuál es el valor de F? Entonces vamos a factorizar la fuerza. Vamos a sacar factor común. Entonces la fuerza me quedaría coseno del ángulo más el coeficiente por el seno del ángulo menos el coeficiente por el peso. Ahora vamos a despejar la fuerza, que es lo que necesito calcular para poder encontrar el trabajo. Entonces, menos el coeficiente por el peso, está restando, pasa al otro lado a sumar. Y el coseno del ángulo por el coeficiente por el seno está multiplicando, va a pasar a dividir. Quedándome que la fuerza es igual al coeficiente por el peso dividido en el coseno más el coeficiente por el seno del ángulo. Tengo mi tercera ecuación para poder determinar la fuerza. Ya al tener mi ecuación, pues ya simplemente reemplazar los valores. Entonces, el coeficiente es 0,20. W es masa por gravedad, o sea, masa 35 kilogramos. Aceleración gravitacional 9,8. Coseno del ángulo, coseno de 30, más el coeficiente 0,20 por el seno del ángulo, o sea, seno de 30. Hacemos la respectiva operación y nos da que una fuerza de 71,012 newtons. Esa es la fuerza que está aplicando el señor para poder arrastrar el trineo. Entonces, como ya tengo la fuerza, ya puedo determinar cuál es el trabajo que está realizando el señor sobre el sistema, sobre el trineo. Entonces ya puedo reemplazar. Trabajo es igual a la fuerza, el valor que me dio, por la distancia, los 10 metros que me da el ejercicio, por el coseno del ángulo, o sea, los 30 grados. Opero y me da 614,98 joules. Ese es el trabajo que está realizando el señor sobre el trineo. Pero ¿qué son esos 614,98 joules? Yo lo puedo expresar en calorías. Entonces, sabemos que un joules es igual a 0,23 calorías. Es decir, que 614,98 joules, ¿cuántas X calorías son? Es una regla de 3. Entonces ahí multiplicamos 614 por 0,23 y lo dividimos aquí, joules con joules se va para que las unidades me den calorías. Y me da un valor de 141,43 calorías. ¿Listo? ¿Correcto? Entonces ahí expresamos nuestros resultados tanto en joules como en calorías. Nuestra parte, entendemos más las partes de calorías porque todos los productos que nosotros consumimos o tomamos en la parte de la tabla nutricional dice cuántas calorías tiene, o cuando hacemos ejercicios cuántas calorías debemos quemar día a día. Entonces por eso es muy importante conocer el concepto de energía y el concepto de caloría. Así ya ustedes pueden hacer, me comí hoy tantas calorías, pues entonces tengo que ya puedo expresarlo cuánta energía he gastado, cuánta energía he consumido, o cuánta energía o cuánto ejercicio debo hacer para poder reducir todos esos excesos de comidas que hemos tenido en esta cuarentena. ¿Listo? Entonces espero que quede claro. En la cuestión de energías mecánicas, pues es el mismo proceso. Entonces si me piden una energía potencial, pues ya podemos mirar cuál es la expresión de la energía potencial, cuál es la expresión de la energía cinética, cuál es la expresión de la energía potencial elástica, y nos va a dar en joules. Y simplemente es hacer esa regla de 3 para poder determinar qué calorías se consumen o qué calorías se están gastando al realizar cierto trabajo. ¿Listo? Espero que quede claro. Igual saben que quedo atento a sus comentarios y sus preguntas para que me las hagan saber. Muchas gracias.